Mi nombre es Jocabed y soy hija de Leví. Mi alma ha conocido la amargura y también ha probado la dulzura de la mano de Dios. He sido esclava, he sido madre, he sido invisible para muchos, pero siempre vista por aquel que nunca olvida a los suyos. Nací en tierra extranjera, pero mi sangre, mi historia, mi esperanza, toda viene de la promesa hecha a nuestros padres. Mis abuelos hablaban de Canaán como si todavía pudieran oler sus campos. Decían que esta no era nuestra tierra, que Egipto solo era un lugar de paso, pero los años se alargaron y lo que era temporal se volvió costumbre. El pueblo que había llegado como huésped ahora vivía como prisionero. Pero no siempre fue así, no siempre fuimos tratados como esclavos. Recuerdo las historias de José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, pero levantado por Dios en Egipto para salvar a muchos. Por causa de él fuimos bienvenidos. El faraón de este tiempo honró a nuestro pueblo y los hebreos eran vistos como bendecidos, como hombres de pacto. Pero cuando José murió y se levantó un nuevo faraón que no lo conocía, las cosas cambiaron. Ese faraón nos miró con temor, vio nuestra fertilidad, nuestras fuerzas, nuestra unidad. Dijo que éramos muchos, que si estallaba una guerra podríamos aliarnos con sus enemigos. No vio promesa en nosotros, vio amenaza. Entonces comenzó el plan más cruel que he visto: convertir al pueblo bendecido en pueblo encadenado. Nos pusieron capataces, nos hicieron construir ciudades que no eran nuestras, levantar ladrillos para palacios que jamás habitaríamos, nos golpeaban si descansábamos, nos vigilaban si hablábamos, pero mientras más nos oprimían, más crecíamos, porque el Dios que nos llamó no había dejado de multiplicarnos, y eso enfurecía al faraón. Fue entonces cuando vino el decreto. Primero ordenó que las parteras mataran a los niños varones apenas nacieran. Pensó que así nos debilitarían. Pero las parteras temieron a Dios más que al faraón y desobedecieron. Les dijeron que las mujeres hebreas eran fuertes, que daban a luz antes de que llegaran, y Dios bendijo a esas mujeres por temerles. Pero cuando el faraón vio que su plan fallaba, endureció su corazón y envió una orden aún más cruel. Todo varón hebreo que naciera debía ser echado al río Nilo. No había juicio, no había explicación, solo muerte. El llanto de madres despojadas llenó las noches. El silencio de hombres derrotados pesaba como cadenas. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa oscuridad, Dios comenzó a escribir una historia. Y yo, sin entenderlo, era parte de ella. Ya tenía 2 hijos, Aarón y Miriam. Y en ese tiempo de muerte quedé de nuevo encinta. Cada movimiento en mi vientre era alegría y espanto. ¿Sería varón? ¿Lo arrancarían de mis brazos? ¿Sobreviviría? No había reposo para mi alma. Cada noche me aferraba al único que podía sostenerme. Le decía: Señor, si has de llevarme, hazlo, pero no permitas que mis hijos mueran sin promesa. Y entonces nació. Era varón, y cuando lo vi, cuando supe que estaba completo, perfecto, vivo, sentí como el alma se me partía en dos. ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo esconder lo que Dios me había dado? Durante 3 meses lo escondí, lo amamanté en secreto, tapaba su llanto, lo cubría como quien cuida el último suspiro de esperanza. Miriam vigilaba, Aarón no entendía. Mi esposo lloraba en silencio y yo solo oraba. Pero llegó el día en que ya no pude ocultarlo más. Sus gritos eran fuertes, su vida clamaba por libertad, pero mis fuerzas ya no podían sostenerla. Entonces decidí hacer lo que ninguna madre debería hacer. Preparé una canasta, la cubrí con betún y brea, y con mis propias manos puse a mi hijo sobre las aguas del río. Ese río que era símbolo de muerte para todos los niños, para todos los demás. Yo lo convertí en cuna. No lo hice por cobardía, lo hice por fe, porque en mi corazón sentí que no debía entregarlo a los verdugos, sino a Dios. Y ese río, testigo de tantas pérdidas, ahora llenaba una promesa flotando. Caminé hasta la orilla, miré a mi hijo, lo besé una última vez y con temblor en mis manos lo solté. Fue el instante más largo de mi vida. Sentí que el tiempo se detenía, que la tierra dejaba de girar. Lo vi alejarse, me quedé allí parada, sin aliento, sin voz, sin hijo. Y solo dije en mi corazón: Jehová, si alguna vez me escuchaste, escúchame hoy. Este niño es tuyo. Haz lo que yo no pude hacer. Guarda lo que yo no puedo guardar. Protege lo que yo no puedo proteger. Lloré en silencio, no grité, solo me quebré por dentro. Miriam fue detrás de la canasta. Yo no tuve fuerzas, no podía ver más. Regresé a casa y me tiré al suelo.
No supe cuánto tiempo pasó, pero Dios, oh Dios, ya había comenzado a responder. La hija del faraón bajó al río, vio la canasta, escuchó el llanto, supo que era hebreo y aún así lo amó, porque cuando Dios tiene un plan nadie lo puede detener. Miriam, valiente como siempre, se acercó y le dijo, ¿quieres que busque una nodriza hebrea para criarlo? Y la princesa dijo que sí. Miriam corrió a casa. Mamá, me dijo, te buscan para criar a tu hijo. No entendí. Pensé que deliraba, pero cuando vi a los guardias egipcios parados frente a mi tienda temí lo peor. La hija del rey te llama, me dijeron. Caminé sin saber qué esperaba y allí estaba ella, con mi hijo en brazos, con ternura en su rostro, me lo entregó y me dijo, críamelo, yo te pagaré. Yo no supe si gritar, si caer de rodillas, si reír o llorar, porque el Dios que me había pedido que soltara me lo devolvía. Pero no solo eso, me lo devolvía protegido, me lo devolvió como un encargo real, me lo devolvía con paga. ¿Qué madre es contratada para criar a su propio hijo? ¿Qué corazón puede comprender este milagro tan grande? Solo un Dios soberano puede hacer algo así. Y así lo llevé de nuevo a casa, esta vez sin esconderlo, esta vez sin miedo, esta vez con certeza de que era un niño con propósito. Y mientras lo amamantaba, mientras lo abrazaba, mientras lo miraba dormir, cada latido de su corazón me decía, Dios es fiel. Los días que siguieron fueron una mezcla de gloria y dolor, como quien vive un milagro con una espina clavada en el pecho. Tenía a mi hijo en brazos, libre, protegido, sostenido por la mano de Dios, pero también sabía que no era para siempre. Lo criaría por un tiempo, le enseñaría lo que pudiera sembrar en él cada palabra de Dios de nuestros padres, pero un día tendría que entregarlo de nuevo, esta vez no al río, sino al palacio, no a la muerte, sino a la vida que no sería conmigo. Y aunque me dolía, también sabía que ese niño no me pertenecía, me fue prestado por el cielo, y si el mismo Dios me lo había devuelto, era porque tenía un plan mucho mayor del que yo podía comprender. Lo llamaron Moisés, porque fue sacado de las aguas, pero yo lo llamaba en secreto mi milagro flotante. Desde que lo tuve de nuevo, no desperdicié ni un momento. Cada noche le hablaba de nuestro Dios, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del que hizo promesas que aún no se han olvidado. Le hablaba en susurros mientras dormía, le cantaba versos de esperanza mientras lo acunaba. Aunque era un niño pequeño, yo creía que su espíritu ya podía oír lo que la carne no entendía, porque no quería que el palacio egipcio le robara su raíz, ni que el oro le hiciera olvidar quién lo salvó. Le hablaba de su pueblo, de nuestra historia, de nuestra fe. Le decía que él era parte de algo más grande, y mientras más lo amaba, más me preparaba para dejarlo ir, porque sabía que la obediencia duele, pero también libera. Llegó el día. El niño había crecido, ya no cabía en mis brazos, sus ojos brillaban con inteligencia, su sonrisa era fuerte, y yo sabía que era tiempo. La hija del faraón lo esperaba, lo aceptaría como suyo, lo criaría como príncipe, y yo no sería más su madre a los ojos de Egipto. Sería la mujer que lo amamantó, pero yo sabía la verdad, y Dios también. Me vestí con ropas limpias, lo bañé, lo peiné, lo besé, y mientras lo abrazaba por última vez le dije a su oído, nunca olvides quién eres. Nunca olvides a quién perteneces. Tú fuiste sacado de las aguas, pero antes de eso fuiste consagrado en oración. El Dios que te libró te guiará y me fui. No lloré, no en público, pero mi alma gritaba en silencio. Regresé a casa con los brazos vacíos y el corazón lleno de esperanza, porque sabía que si Dios había salvado a Moisés de las aguas, también lo salvaría del palacio. Lo vería crecer como príncipe rodeado de sabiduría egipcia. Pero ya sabía que su espíritu era hebreo, que sus raíces estaban en la fe, que su llamado era eterno. Los años pasaron y yo escuchaba noticias de él. Decían que era sabio, que hablaba con autoridad, que era respetado. Algunos decían que tenía el corazón dividido, que no se parecía a los otros egipcios, y yo sonreía porque cuando Dios marcaba a alguien, ni los palacios pueden borrar esa huella. Un día escuché que había defendido a un hebreo y matado a un egipcio. Luego que había huido, no supe más. Pero dentro de mí algo ardía. Sabía que no había terminado. Sabía que el Dios que lo sacó del agua lo guiaría también por el desierto. Mi esposo murmuraba oraciones por él. Miriam y Aarón se mantenían expectantes. Yo no tenía respuesta, solo tenía paz, porque había aprendido que el control nunca fue mío, siempre fue de Dios. A veces las mujeres creen que su valor está en retener, en cuidar, en no soltar, pero aprendí que a veces amar es dejar ir, que la maternidad no es posesión, es obediencia, que criar es sembrar y luego confiar, y yo sembré con lágrimas pero también con fe, y el Dios que me lo dio
el Dios que me lo devolvió, el Dios que me permitió criarlo y que me pagó por ello, ese Dios seguía escribiendo la historia, no con mi mano, sino con la suya. Yo, Jocabet, la esclava hebrea, fui testigo de uno de los milagros más grandes de amor divino, no porque fui valiente, no porque fui sabia, sino porque me rendí, porque creí, porque no me aferré, y eso es lo que quiero que nunca se olvide, que cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan, que cuando sueltas lo que más amas, Dios puede devolvértelo transformado, que cuando confías, Él honra esa confianza, porque Él no abandona a los suyos, Él no ignora el clamor de una madre, Él no olvida a los que le temen. Y así como Moisés fue liberado del agua, muchos serán liberados del dolor, del miedo, del silencio, no por mérito humano, sino porque hay un Dios en el cielo que ve, que escucha y que actúa. No es nuestra fuerza la que cambia las historias, es su propósito eterno. Y si hoy estás leyendo esto, no mires a Jocabet como una madre valiente. Mira al Dios que usó mi dolor para traer libertad a toda una nación. Mira al Dios que escribe historias eternas con lágrimas de los obedientes. Mira al Dios que recompensa la entrega con milagros, porque Él siempre será el protagonista.